Bendiciones donde quiera que se encuentre. Gracias por escuchar el podcast de Centro Cristiano Betel. Si usted está aquí escuchando por primera vez, bienvenido. Y si es parte de la familia, me da gusto que siga creciendo en el Señor. Soy Raúl Maya, animándole que si usted quiere conocer más acerca de nuestra iglesia, vaya a ccberlanger.com para que conozca más y sea parte de nuestra familia. Dios les bendiga. Blessings wherever you're at. Thank you for listening to Centro Cristiano Bethel's podcast. If you're here for the first time listening, welcome. And if you are part of the family, I am so glad that you are continuing to grow in the Lord. My name is Raul Maya, encouraging you that if you want to know more about our church, to visit us at ccberlanger.com so that you can know more about us and be part of our family. God bless you. Welcome, yes. Welcome, may the Lord bless you. Amen. This is your home. And also, if you're here for the first time, we want to ask you if you can fill out a connection card. We also have a small gift from part of the church that we want you to have. And once you fill out your connection card, if you can put it in the box, offering box, that way we can get to know you more and know how to pray for you. So, welcome. Amen. Juan, ¿verdad? Les dije Juan capítulo 20. And again, we're in John chapter 20. Vamos a estar en el verso 24. Si usted usa su celular, a mí no me importa que usted use su celular, pero siempre y cuando sea para la Biblia, ¿verdad? Póngalo en silencio para que no entren las llamadas. Pero si usted usa su Biblia en su celular, úselo. Y estamos en Juan capítulo 20. If you use your phones for your Bibles, I don't care, I don't mind, as long as we're in the Bible together. So John chapter 20, and we're going to be looking in verse 24 to 31. I will read it in Spanish if you can follow along in English. ¿Lo tienen? Y así, ok, vamos a dar. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues a los otros discípulos le dijeron, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. We're in verse 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, interesante que se le dirige a Tomás y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. I'm going to read verse 27 to 29. It says, then he said to Thomas, reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it in my side. Do not be unbelieving, but believing. And Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Would you pray with me as we ask the guidance of the Holy Spirit? ¿Podría orar conmigo al pedir la dirección del Espíritu Santo, iglesia? Señor, yo no soy el que estoy hablando, no es mi palabra, no son mis opiniones, no es mi escritura, Señor, es tu palabra, tu verdad, y tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y Señor, hoy pedimos que eso mismo hagas en nuestra vida. Lord, this is not my word. This is not my scripture. This is not me who wrote it, Lord, but it is your word. The Bible is inspired by you, Lord. And it is useful for teaching, for rebuking, for exhorting, and for instructing in justice, Lord. So we pray that would be the thing that it would do in us this morning.
We pray that you would guide us in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. You may be seated. Cuando leemos esta escritura, Jesucristo acaba de resucitar. When we read these scriptures, Jesus had just now resurrected. Él resucitó de los muertos, pero Tomás, siendo el que no estaba con los otros discípulos, no creía, sino hasta que se le presentara la evidencia. Quería ver las manos, quería ver el costado de Jesús donde fue traspasado. Tomás dudó de la resurrección de Jesucristo. And so Jesus had just now been resurrected, and Thomas had his doubts of the resurrection. But Jesus presents these evidences that Thomas wanted to see. So Thomas doubted Christ's resurrection. Pero iglesia, nosotros también dudamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. A veces nos preguntamos, y créanme, o sea, yo también he tenido mis preguntas, mi par de preguntas, ¿verdad? Pero en nuestra vida como cristianos nos preguntamos, ¿es Dios bueno? ¿Puedo confiar en Dios en verdad con mi vida? ¿La Biblia es verdad? Y nos comenzamos a preguntar tantas cosas que a veces entra la duda. In church, we doubt by our thoughts and our actions, and we start asking, is the Bible real? Is God good, really? Like, can I trust God with my life? And we start doubting sometimes. We all as Christians go through times of doubts. Y cada cristiano pasa por tiempos de duda. La duda demanda ver para creer. You see, doubt demands see to believe. ¿Cuántos han escuchado de esas noticias, ver para creer? Y así piensa el mundo. La gente dice, no va a creer hasta que vean. Pero la Biblia dice que Dios quiere que creamos para ver. Es lo opuesto. Por eso muchas veces se le llama el reino invertido, o sea, hacia abajo, porque va opuesto a lo que el mundo cree. Pero nosotros fuimos llamados a creer primero para poder ver la gloria de Dios. A Marta le dijeron, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No le dijo, si ves, creerás la gloria de Dios. No, le dijo, si crees. And so we, church, we are called to believe in order to see. To Martha, when her brother had just died, Lazarus, Jesus comes up and he says, haven't I told you that if you believed, you shall see the glory of God? He didn't say if you see the glory of God, you will believe. No, we are called to believe in order to see. Pero la duda no es señal de fracaso. Escuchen bien, no es señal de fracaso, al menos que tomemos el camino equivocado. Usted ha llegado, cuando está manejando, usted ha llegado a una calle donde es como una Y. Tenemos dos opciones en la vida del cristiano cuando venimos con la duda. O nos dirigimos hacia la verdad o nos dirigimos hacia la incredulidad. And when we as Christians, when we come to doubt, we come to a fork road, a road at the fork. And we have two options. We can continue this road of doubt, or we will go into the road of belief. And so I want to take you to another part of the scriptures where I want to see an example. I want to show you an example of what happened to people when they took the road of unbelief. Ahora yo lo quiero llevar a una escritura donde veremos lo que pasa cuando alguien toma el camino de la incredulidad. Así que el siguiente slide nos va a llevar a Números, capítulo 13. Números es el cuarto libro de la Biblia, capítulo 13. And Numbers, chapter 13, the fourth book of the Bible. Numbers 13, if you, I'm not going to read the whole story, I'm going to summarize it. But this is when the spies went into the promised land of Canaan. Yo no lo voy a leer todo, pero el capítulo 13 de Números nos da la historia de cuando los israelitas fueron enviados a la tierra prometida que se le llamaba Canaán, ¿verdad?
Le voy a resumir qué fue lo que sucedió. Ok, vamos a decir que fueron aquí, si les llamaran a ustedes, necesito 12 hombres. Ok, los voy a llamar, les voy a decir, cada uno de ustedes hombres va a ir a una tierra que quiero que ustedes espíen. Eso fue lo que le sucedió a los israelitas. Los enviaron 12 hombres, ¿sí?, para poder espiar la tierra de Canaán, y tenían que traer un reporte. En el reporte tenían que ver cómo era la tierra, las ciudades, la gente, el fruto, el campo. Y cuando ellos regresan, ellos dan un reporte y dicen, sí, Moisés, y le están diciendo a toda la gente, vimos una tierra que fluye leche y miel, y la fruta es tan grande. Dice la Biblia que hasta trajeron un ramo de frutas tan grandes que yo me imagino que fue el tamaño de una pelota de golf. O sea, fueron grandes, que tuvieron que cargarla en un palo entre dos. Y los espías vieron todo con sus ojos. Pero, ¿verdad? Siempre ese pero. Como cuando usted lleva su carro al mecánico, le dicen, sí podemos arreglarlo, pero no podemos hasta en 2 semanas. O se les compone su refri y viene el mecánico y le dice, ¿sabes qué? Sí lo puedo arreglar, pero va a tener que esperar, ¿verdad? Es siempre ese pero, siempre negativo. Y los espías, el pero fue que tenían un problema. Ellos vieron con sus ojos que los habitantes de esa tierra eran más grandes. Hasta dijeron, quizás sean los mismos descendientes de Goliat. Y nosotros éramos como chapulines, como esos grillos chiquititos comparados a ellos. And so these spies, they go into this promised land, they bring back the report. The Bible says that they brought the report, and they described it as a land flowing with milk and honey. Can you imagine how rich that land could have been? And they also brought back grapes. And they were carrying these grapes, but I imagine these grapes the size of golf balls. They were huge. But the spies, they saw it with their own eyes. But then there's that word, but. Don't you hate that word, but? Because, like, for example, when you take your car to the mechanic and they say, yes, we can fix your car, but it's going to take 2 weeks. We are really packed. If your fridge goes bad and you call the mechanic and they come to fix it and they say, we can fix it, but it's going to cost you this much, right? And so it's all this negativity that came from the spies, the 10 spies, and their problem was that they looked at the inhabitants as bigger. And they even said, they're probably from the descendants of Goliath. And we were like grasshoppers compared to them. These spies, they not only experienced doubt, but they also took the road of unbelief. Y estos espías no solamente dudaron, sino que tomaron el camino de la incredulidad. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de no creerle a Dios? No pudieron entrar en la tierra prometida. Todos ellos que no creyeron, esa generación, se quedaron en el desierto hasta que murieron y no entraron por su incredulidad que Dios los podía llevar allá. And you know what the consequence of these 10 spies, and not only 10 spies, but everyone who did not believe, everyone who went into this road of unbelief, they were restricted to go into the promised land. The whole generation, they wandered in the desert until they all died off, until the next generation could go. And you know, the problem with doubt is that it would be okay if people would just keep it to themselves. But a person who doubts and is taking the road of unbelief will convince others to doubt as well. And that is the danger. Y saben, el problema también muchas veces no es que la persona que duda no se lo queda solo, sino que convence a otras personas a dudar también. Y ese es un gran problema, porque la gente que duda de las promesas del poder de Dios y se va y toma el camino de la incredulidad, convence a otros también de dudar del poder de Dios. Y ese es un gran peligro. Iglesia, el problema no fueron los gigantes. Ese no era el problema de los israelitas. Fue que dudaron del poder de Dios que los podía liberar.
El problema no fueron las ciudades fortificadas. El problema fue que dudaron de la habilidad de Dios hacia sus vidas. And the issue was not the giants. The issue was that they doubted God's ability to hand them over to them. The issue was not that the cities were fortified. The problem was that they doubted God's power. And when we choose the road of unbelief, it is God whom we doubt. Y cuando nosotros tomamos el camino de la incredulidad, es a Dios a quien dudamos. No son los obstáculos, no es el trabajo, no es que la carrera, no es que esto sea imposible, no. Es que dudamos de confiar en Dios que nos puede entregar a nuestros enemigos. And so it's not the obstacles that we face every day. It's not the trials and not the size of the job. It's not that how impossible things may appear. It's that we doubt the trust in God. We just don't trust in God. That is the problem. And the consequence of our doubts, if it leads to the road of unbelief, is that we miss out on God's best for our lives in our church, our families. ¿Y saben cuál es la consecuencia para hoy en día para nosotros si esa duda se convierte en incredulidad? Nos perdemos de lo mejor que Dios tiene para nosotros, nuestra familia y nuestra iglesia. Cuando dudamos. Ahora veamos a los dos espías que sí creyeron. Josué y Caleb. Now let us look at the two spies who did believe. Joshua and Caleb. When Joshua and Caleb, they stood up, and you can read it in that chapter 13, but they stood up and they hushed the whole people. They quieted everyone and they said, our God is able, our God can give us that land. Don't worry about what we see. Don't worry about what we're going to face. God can hand them over to us. But they believed. The Bible says that they were even almost stoned because of their belief. Y Josué y Caleb se levantan en medio de la congregación, en medio del pueblo, y callan al pueblo. Le dicen, paren de hablar, que nuestro Dios sí nos puede dar esa tierra. No se preocupen por lo que han visto, por lo que han escuchado. Dios nos puede entregar esa tierra prometida a nosotros. Y dice la Biblia que casi fueron apedreados por su fe, por creerle en Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted, aún dentro de la familia, usted es el único que cree. Usted es la única que cree y casi le van a pedrar ahí con bombas, ¿verdad? De palabras y le tiran cualquier cosa indirectas. ¿Por qué? Porque usted está creyendo las cosas posibles que parecen imposibles para nosotros. I don't know if it's happened to you when you're the only one in your family that has believed. When people around you, they're even almost about to stone you because of your belief in God. That you believe the impossible for your life that God has for you. And in church, not only your families, but if we have friends and co-workers, that they're going to make fun of us for believing the impossible. Y no solamente familia, sino que amigos, colegas del trabajo, se van a burlar de nosotros por creer en lo imposible. Si usted va a un hospital y usted comienza a orar por los enfermos, la gente se va a reír de usted. If you go to the hospitals and you pray for someone who has cancer, people are going to laugh at you because you're believing something that is greater than yourself, something that God can do. Así que cuando nosotros dudemos de las cosas de Dios, no permitamos que eso se convierta en la incredulidad, sino movámonos al camino de la revelación. Y en ese camino de la revelación, Dios se moverá poderosamente en nuestras vidas. And so when doubts come, church, don't take the road of unbelief. Go to that road of belief, when that road marked of revelation that God will give you and God will move in that area. Amen. But if we take the wrong turn and we choose to not believe when we know we should believe, God can't move. Pero si nosotros tomamos ese camino de la incredulidad cuando sabemos que debemos de estar creyendo, Dios no puede moverse, no puede. La duda cuestiona el carácter de Dios.
Usted sabe que nosotros la fe confía en el carácter de Dios. La duda del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es mucho más grande que nuestras mentes pudieran retener o entender. Dios es mucho más allá de nuestro entendimiento. Hay cosas en este mundo que no vamos a entender. Hay preguntas que nunca se nos van a responder. Cuando encontramos la incertidumbre, debemos de responder con fe. Que el misterio, que la incertidumbre no nos meta duda, sino al contrario, que nos ayude a confiar en Dios a pesar de no saber qué va a seguir. And doubt questions God's character because He is beyond our understanding. You see, faith trusts in God's character because He is beyond our understanding. When our faith encounters, when we encounter the unknown, we have to respond with faith. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certidumbre de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El justo vivirá por lo que no ve. Usted y yo tenemos que movernos por lo que no vemos, no por lo que sí vemos, porque esa es la fe. Hebrews 11:1 says, faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen with our eyes. Christians, we are to move by what we don't see, not with what we do see. Las cosas que se ven son más fáciles de seguir, pero eso ya no es fe. La fe es las cosas que no se ven y aún a pesar de que usted no las ve, usted sigue creyendo. You see, faith is not believing in what you do see. That's easy. Faith is believing in what you don't see, and that is when God moves. Así que mi consejo es descansemos en lo que ya conocemos. Y si usted no conoce mucho de Dios, métase más en la Biblia. Si usted dice no sé dónde leer, dónde entrar, métase en el Nuevo Testamento. Comienza a leer del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento y después regrese al Antiguo Testamento. Entre más usted está en la palabra de Dios, usted más va a conocer quién es Dios, su carácter, lo que Él hace, lo que Él ha hecho, y usted va a poder incrementar en el carácter, en las promesas de su palabra. Yo no sé cuántas promesas hay en la Biblia, pero son miles de promesas. Y si no entendemos lo que dice la Biblia, si no entendemos quién es Dios, su carácter, no vamos a poder confiar en Él. Entonces, si le hace falta confianza en Dios, lea la Biblia, métase más en la Biblia. And so my advice for us, church, is rest in what you do know. And you might say, but I don't know anything about God. I don't know much about God. Well, my advice is get into the Word. If you don't know where to start in the New Testament, read it all, and then go back to the Old Testament and read it all. The more you're in the Word, the more you're in the Scripture, the more you find out who God is, His character, what He does, what He has done, what He can do in your life, the promises of God in your life, and your trust would just start to increase in Him. And if you feel like you just can't trust God, it's because of that confidence in what you don't understand, because you don't know much about the Bible. But the more you get into the Word, the more the Bible gets in you. You get that? Y entre más usted se mete en la Biblia, más la Biblia se va a meter en usted. Usted y yo debemos ser libros abiertos. Eso fue lo que dijo Pablo a los Corintios. Nosotros somos un libro abierto, pero no cualquier libro. No un libro de cocinar mejor, no un libro de mejorar sus relaciones, no un libro de esto, es un libro abierto de la Biblia. Un joven quería ir a unas misiones y le dice, pastor, Paul Washer, le dice, pastor, yo estoy listo, yo quiero ir, mándame. Yo estoy listo, tengo pasión por los perdidos y mándame allá a África. Y el pastor le pregunta, ¿y qué sabes de Dios? Bueno, ¿qué sabes de la Biblia? Bueno, es que no sé mucho, pero yo simplemente estoy listo. Y le dice el pastor, la Biblia, la gente allá no te necesita a ti. La Biblia necesita a Dios. Y si tú no sabes nada de Dios, ¿qué vas a ir a dar? There was a young man who wanted to go into missions, and he called Pastor Paul Washer and he says, Pastor, I really want to go. I have a passion for missions. Please send me now.
And Pastor Paul Washer says, what do you know about God? What do you know about the Bible? And the young man says, I don't know much, Pastor, but I really just want to go. Send me, please. And the pastor says, young man, the world doesn't need you. The world needs God, and it needs the Word of God. If you don't have the Word of God in you, what are you going to give? And so the more we get into God, in His Word, your faith is going to increase. Y entre más usted se mete en la Biblia, más su fe va a incrementar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted se encuentra en dificultades y en dudas, métase en la palabra de Dios. No busque cómo mejorar mi felicidad. No busque en Facebook y en Instagram cómo hacer esto, cómo renunciar a la duda. Métase en la palabra de Dios. Allí está su respuesta. And when you go into difficulties, when doubts come, don't go into Twitter, try to look up on Google how to better your happiness, how to get rid of doubt. No, your answer is in the Word of God. Hallelujah. That's where your faith will increase, because faith comes by hearing the Word of God. Es interesante, iglesia, este libro, esta Biblia tiene años, es el libro más vendido del mundo. ¿Por qué? Si este libro no cambiara vidas, este libro ya hubiera dejado de existir desde el año primero que la imprimieron. This book, the Bible, is the most published book in the world. Why? Because it changes lives. If the Word of God, if it would not change lives, it would have not existed the first year that it came out. And unbelief is a critical problem. La incredulidad es un problema crítico. ¿Saben dónde? ¿Desde dónde lo vemos? En el Nuevo Testamento. Muchos discípulos no creyeron. You know where it started? In the New Testament. Many Christians struggled with this unbelief. But there's very little teaching of what the Bible says in unbelief, that when we see that word unbelief, we just think it's not having enough faith. Pero muchas veces no entendemos, y hay pocas enseñanzas acerca de lo que es la incredulidad, que cuando vemos la palabra incredulidad en la Biblia, pensamos una falta de fe. Pero quiero meterme más. Yo sé que, y sabemos que Dios honra la fe. Dios honra la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, amén. Pero tenemos que entender cómo trabaja la duda y la incredulidad y cómo eso apaga nuestra fe. And God does honor faith. He does. But it's very important to understand how doubt and unbelief hinder our faith. And before we dig into what is doubt, what is unbelief, we have to figure out what is faith. Y antes de poder entrar a lo que es la duda, que es la incredulidad, tenemos que ver qué es la fe. Así que vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. So let us go to Romans 10:17. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre. Gloria. The Lord lives forever. What is faith? Romans 10:17. ¿Qué es la fe? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. And so then faith comes by hearing, and hearing the word of God. Faith is communication from God, what He has for your life, the promises that He has for you. But when we receive that faith, when we receive whatever God has for us, we have to act consistent on what God has just shown us, what He has just spoken to us. Are you with me, church? Having faith is not enough. Believing is not enough. When you ask someone, do you believe in God? And they say, yes, I do. That's not enough. The Bible says that even the demons believe and they tremble. Knowing God is a different thing. When we receive the Word of God in our lives, that faith is not activated until we move and we take a step. You remember Peter, when actually Peter asked him, Lord, if it's you, tell me to come to you. And Jesus says,
it is me. Come to me. What did Peter do? Did he stay in the boat? Did he say, I have faith in you, but I'm not stepping out of the boat? He stepped out of the boat in faith and he moved towards God. And so our acting has to be consistent with what we believe, what the Word of God says. Entonces, la fe, iglesia, es la comunicación de Dios hacia sus vidas, su voluntad de Dios hacia ustedes. Ahora, nuestro actuar debe de estar consistente con lo que creemos en la Biblia. Ustedes recuerdan cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús, si eres tú, dime que yo vaya a ti, cuando estaba en la barca. Y Jesús le dice, Pedro, soy yo, ven a mí. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¿Se queda en el barco? Le dice, Señor, yo creo que tú eres, yo tengo fe en ti, pero aquí me voy a quedar, aquí estoy bien. No, él se sale de la barca, toma un paso de fe y después pasa lo que pasa, ¿verdad? Pero el paso es lo que cuenta. Y generalmente en el Nuevo Testamento, cuando usted ve la palabra duda e incredulidad, tiene dos significados. O sea, la duda tiene dos palabras y la incredulidad tiene dos palabras del griego. Y hoy vamos a ver la duda y la siguiente semana vamos a ver la incredulidad. Y vamos a ver también cómo es un proceso. Todos pasamos por dudas, como dije al principio, pero no todos llegan a la incredulidad. Dios quiere que cuando lleguen las dudas, que lo llevemos a Él y Él nos va a enseñar, ¿ok? Pero hoy vamos a ver solamente la duda, porque la duda no es lo opuesto a la fe. Muchos dicen, si dudas no tienes fe. No, ¿saben qué es lo opuesto a la fe? Es la incredulidad. Ese es lo opuesto a la fe. Es como cuando les dije la semana pasada que la tentación no es pecado, al menos que usted caiga en pecado. ¿Sí? Es lo mismo, la duda no es todavía pecado, al menos que usted caiga en la incredulidad. Y eso es lo que quiero explicar detalladamente, los pasos que uno pasa en la duda. Y vamos a ver incluso ejemplos en la Biblia, gente, discípulos de Cristo que dudaron. Sus discípulos dudaron. Y si sus discípulos dudaron, ¿quién somos nosotros para pensar que no va a llegar la duda? And so, when you read in the New Testament, when you find the word doubt, it has two words for doubt in Greek. When you look at the word unbelief, it has two words for unbelief. And so what I want to decipher or get into is that definition in a Greek word of doubt and also unbelief. Because doubt is not the opposite of faith. You hear me? Doubt is not the opposite of faith. Unbelief is the opposite of faith. You see, doubt that is not responded can lead to unbelief. It's like when I said last week, when I said that temptation is not a sin unless you fall to the temptation. Temptations come, but they're not sins in our lives unless we fall to them. And so number one, vamos al primero, por favor, Leo, es la palabra diacrino que encontramos en el Nuevo Testamento, y para eso quiero llevarlos a Santiago, capítulo 1. Y por supuesto, para aquellos que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia, estas notas están en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Para que usted vaya guiándose ahí. Y para los que son nuevos, los que acaban de llegar, también tenemos una tarjeta de conexión donde eso los va a llevar a conocer más de la iglesia, pero también a ser parte del grupo de WhatsApp para que pueda recibir más de las actualizaciones que hay dentro de la iglesia. Pero bueno, ahí están las notas en el grupo de WhatsApp, están en inglés, están en español. There are some sermon notes to my sermon this morning. If you want them, I can text them to you, but they're in the WhatsApp group. We have a WhatsApp group in the church, and if you're part of that group, you'll get it automatically. But if you don't, if you're not in it and you want to receive the notes, just text me, let me know after the service, and I will send them to you, okay? So number one is diacrino. Let's go to that where it says diacrino. It's that word doubt in Greek. That means not only to doubt. Diacrino doesn't just mean to doubt, but it also means to judge. It means to contend, to decide, to separate. It's like, and I'm going to give an example of this. But in other words, diacrino is the uncertainty of what to believe. Not knowing something or not being sure. That's what it is. Not knowing something or not being sure. And the cure
for this type of doubt is you have to get enough information to make a firm decision on what to believe. Thomas didn't have the information that the other disciples had. The other disciples, they were with Jesus, and I'm sure they were able, actually they did. They touched Jesus' scars, because in 1 John or 2 John, it tells us that the disciples, they touched Jesus' scars. The only one that was not there when he appeared the first time was Thomas. And so for Thomas, he needed that more information so that he could believe. And so this was the type of doubt that I believe that Thomas was having, was this contending or judging because he didn't have enough information. In James 1:6, y este tipo, iglesia, de duda significa no solamente dudar, sino juzgar, contender, decidir o separarse. En otras palabras, es la incertidumbre de qué creer. Es cuando no sabes algo y por lo tanto no sabes qué creer. Y la cura para este tipo de duda es tener suficiente información de lo que dice la Biblia de Dios para poder tener una decisión firme en lo que vamos a creer. Tomás no tenía la suficiente información. Tomás dijo, yo no voy a creer hasta que yo mismo toque con mis dedos sus heridas. Y en 1 de Juan o 2 de Juan nos dice que los otros discípulos, ellos sí tocaron sus manos de Jesús. Pero Tomás fue el único que no estaba cuando se le apareció a Jesús a los 10. Entonces, Tomás no tenía suficiente información para tomar la decisión. Y a veces para nosotros es lo mismo. No sabemos lo que dice la Biblia acerca de eso y eso, y entonces no sabemos qué creer. And so with us, it's the same thing. Sometimes we don't have enough information. We don't know enough of the Bible to know what to believe. Okay? James 1:6, Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una persona que duda de esta manera no sabe qué creer. Otra vez, ¿por qué? Porque no tiene suficiente información, y entonces por lo tanto es llevado como una ola de una parte hacia otra. And so James 1:6 says, but let him ask in faith with no doubting. No diacrino. Okay, for he who doubts, diacrino is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. A person who does not have enough information is like a wave, just from one place to another. Doesn't know what to believe. En sus notas ahí hay más versos que usted, si quiere estudiarlo en la semana, métase, lea más y ponga esa palabra ahí, diacrino, y ahí le va a ver qué significa, ¿verdad?, en el contenido. And in your notes, there are more verses. If you want to study it during the week, I just recommend that you do. Just get in there and look it up. So diacrino is this uncertainty on what to believe. You don't know, right? You don't know who to trust. You don't know what to believe. Entonces diacrino es, no tienes suficiente información, no sabes en quién creer, tú sabes qué creer, en quién confiar. Por ejemplo, aquí está el ejemplo. Si yo le digo a alguien que está en el hospital y voy y tiene una enfermedad grave y le digo que Dios lo puede sanar, esa persona me dice, ¿de verdad crees que me pudiera sanar? ¿Cómo sabes? Y entonces yo le digo, bueno, porque Santiago 5:15 dice que la oración del justo puede salvar al enfermo y Dios lo levantará, ¿verdad? Y que llamen a los ancianos y que oren por él y se sanará. Bueno, entonces le digo, vamos a orar por usted para que usted se sane y ponerlo en las manos de Dios, y vamos a creer en un milagro, ¿sí? Este tipo de duda es el que esta persona tendría. Dice, ¿de verdad? O sea, ¿por cómo sabes? Esa persona no sabe lo que dice la Biblia acerca de la sanidad. So, for example, I tell you that I go to this hospital and I find someone ill, very ill, and I tell them that God is going to heal them. And they might respond and say, really? Like, are you sure? How do you know? And then I say, well, because James 5:15, the Bible says the prayer of faith will heal the sick and God will raise him up. Well, that is the information that person needed. And so then I say, we're going to pray and put this in God's hands, and we're going to believe for a miracle.
Okay? And so, in this diacrino, when people don't know what the Bible says, a lot of people are confused because they think that all roads lead to God. You've heard that saying, all roads lead to heaven. All good people go to heaven, but they don't have enough information, knowledge about what the Bible says. So they sometimes believe this, the next day they believe that, the other day they believe this, another thing, and they're just like a wave from one end to another. Y la gente que duda de esta manera, iglesia, especialmente la gente que no conoce a Cristo y que no conoce, incluso cristianos que no conocen la Biblia, no saben qué dice la Biblia. Piensan que todos los caminos llegan a Roma, que todos los caminos llegan al cielo. Pero eso es falso, porque la Biblia dice de otra manera, que nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Pero la gente que no tiene suficiente conocimiento de la Biblia, a veces cree en esto, mañana en esto, el otro día va a creer en otra cosa, ¿verdad? Entonces, la duda en este paso es la primer tipo de duda que encontramos. Ahora, veamos uno más y lo vamos a dejar ahí. Now, let us look one more type of doubt and we will finish there. The next one is distazo. This distazo, it literally just means to doubt or to waver. Esta palabra distazo en griego literalmente significa dudar o titubear, ¿sí? Dudar o titubear. En otras palabras, es una reconsideración intelectual sobre algo que ya cree o que sabe que va a pasar. Es lo que muchos le llaman el escepticismo, ¿sí? Si han escuchado esa palabra, que no están seguros de qué creer y no sé, eso se ve raro. Y la cura para eso es quedarse firme a la decisión que ha tomado, ¿sí? And this word distazo is this intellectually reconsidering whether or not something one is already believing for can or will occur. In other words, it's a skepticism. When someone says, I don't know, that's kind of weird, I don't know if I should believe that. Well, the cure to this is to stick to the choice that has already been made. Mateo 14:31, Matthew 14:31. Vamos a ver el ejemplo ahí de esta palabra distazo, and we're going to look at the example of this word distazo in Matthew 14:31. Amén. Mateo 14:31 dice de esta manera: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo. ¿A quién está hablando Jesús? A Pedro, porque acaba de hundirse en el agua cuando Jesús le dijo, ven a mí. Entonces le dice Jesús en el verso 31, hombre de poca fe, ¿por qué distazo? ¿Por qué dudaste? ¿Sí? ¿Por qué ¿por qué Jesús le dice de esta palabra? Ahora, recuerden que Jesús no hablaba español, ni inglés, ni ñañú, ni otomí. Él hablaba el arameo, ¿verdad? En el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, estas palabras, y griego también, entonces esta palabra distazo, lo que en griego dice, es esa misma. Cuando Pedro decide creer, él se sale de la barca y está creyendo, y de repente deja de creer. Después ve las olas, ve todo lo que está sucediendo y ¡pum! Se hunde. Entonces Jesús le dice, ¿por qué distazo? ¿Por qué dudaste si ya estabas creyendo? No sé, a nosotros nos sucede a veces también que cuando estamos creyendo, estamos bien marchando en la presencia de Dios, en las palabras de Dios, y después llega una duda y Dios nos dice, ¿por qué distazo? ¿Por qué dejaste de creer que yo iba a proveer? ¿Por qué dejaste de creer que te podía sanar? Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros a veces. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Wow. Que Jesús nos diga eso a nosotros y quizás así nos dice muchas veces. Mujer, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? And so with Peter in this, when Jesus calls him out of the boat and he comes out of the boat, he steps out and Jesus says, you little of faith, why have you distazo? Why have you doubted? Why did Jesus choose this Greek word? Why did he choose this word in Greek? Because when Peter
steps out, he's believing, okay? He's believing, he's walking, and then all of a sudden, he doubts, he distazos. So that what he originally believed, now he is doubting. He looked and he realized, how is it possible that I'm walking on water? Look at these waves. And then he just drowns. And Jesus picks him up and he says, you of little faith, why have you doubted? I don't know if it's happened to you. It's happened to me when I'm believing something and I'm just sure of it. And then all of a sudden this doubt just comes in my mind. And I doubt it. When God says, why have you stopped believing that I could heal you? Why have you stopped believing that I was going to provide for you? Why have you stopped believing that I can move in your circumstances? When God sometimes says to us, you woman, you man of little faith, why have you doubted? And that's tough, church. Ahora, ahí en el mismo libro, Mateo 28, in that same book of Matthew, go to chapter 28, another example in the Bible. Otro ejemplo en la Biblia, Mateo 28, 17, Matthew 28, 17. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, en el verso 17, dice que, y cuando le vieron, ¿quién vieron a Jesús? Los discípulos, los 11, ¿verdad? Le adoraron, pero algunos distazo, algunos dudaron. O sea que en su corazón ellos decían, sí, yo creo que Jesús resucitó, yo lo creo y no puedo esperar a verlo. Y después Jesús se le aparece y le dice, no puede ser, pero... Y de repente esa fe que tenían, esa emoción de querer verlo y querer conocerlo, verlo otra vez, sus manos y sus pies, tocarlo, dudaron. Algunos dudaron. Y no está hablando de otra gente, está hablando de los 11. Unos de los 11 dudaron. Entonces por eso le digo, no es pecado cuando primeramente dudamos. Es pecado cuando ya esa duda se convierte en la incredulidad. Si usted ve la vida de Tomás no se quedó en el camino de la incredulidad. Si usted conoce la vida de Tomás, él siguió. Y después lo encontramos con los discípulos nuevamente. ¿Verdad? Algo muy importante, que cuando nosotros pasamos por duda, la respuesta no es, y esto es para todos, ¿okay? No es para nadie, es para todos. No es para nadie en particular, es para todos. Cuando pasamos por la duda, la respuesta no es quedarnos solos en la duda. Es reunirnos entre hermanos en la iglesia y esa duda, ¿saben qué? Se va a ir. Porque la fe de los demás nos va a contagiar a seguir creyendo. Pero si nos quedamos solos, nos apartamos o queremos intentar de solucionar esto solo, vamos a tomar el camino de la incredulidad. Por eso es que muchos cristianos, ¿verdad? Digo cristianos porque en verdad no fueron salvos. Cristianos que se han apartado de la fe, ¿por qué? Porque dudaron y trataron de solucionarlo solo. No siguieron en la iglesia, no siguieron orando, no siguieron en la palabra de Dios, no siguieron entre hermanos y hermanas, no llamaron a nadie y le dijeron, hermano, tengo esta duda, ¿qué me pudiera decir? Hermana, tengo esta duda, ¿pudiera orar por mí? Sino que solos en su, no sé, pues por varias razones se apartaron de los caminos de Dios. And so church, when this verse says, when they saw him, they worshiped him, but some doubted, some distazoed. We see that these disciples, they doubted. Don't feel bad if you and I doubt. It's what we do with that doubt, whether or not we're going to sin. Distazo is the form of skepticism. Distazo es una forma del escepticismo, ¿sí? Yo no sé si usted sabía de esto, pero la raíz de la palabra griego distazo es la misma palabra que doble sentido. Lo que Santiago también nos dice, que un hombre de doble sentido es inconstante en todos sus caminos. El dudar es lo mismo de tener una mente doble, que a veces piensa esto, a veces piensa lo otro, ¿sí? Y ahí es donde Santiago nos dice, hey, si ya creíste algo, quédate ahí.
Otra parte de la escritura, Pablo le dice, el que cree que es malo comer, ¿verdad?, de este tipo de carne, no juzgue al que lo está comiendo. Pero no dude de lo que va a comer, porque aún en lo que comemos, si comemos sin fe, es pecado. Pablo lo dice. Si tú no estás cierto de lo que vas a hacer, ¿para qué lo vas a hacer si va a ser pecado? Si tú no crees que se debe hacer de esa manera o comer esto, no lo comas. No seas de doble ánimo, que a veces sí, a veces no. Estate firme en lo que crees en la palabra de Dios. And when I don't know if you knew this neither, but the doubt, the root word of doubt in Greek is the same word for double-minded. In James 1, he says, the person who is double-minded is inconsistent in all his ways. So when you believe something, just stick to it. Don't reconsider your belief. No reconsidere su creencia en Dios. No lo sustituye por algo más. Ni titubee en lo que puede pasar. Simplemente quédese creyendo y no dude. Y termino con el ejemplo, ¿verdad? La persona con quien que voy a orar, este es el ejemplo, la persona que está enferma, vamos a decir que oré y seguimos orando por semanas, pero su condición empeora. Y esta persona concluye y dice, ¿sabes qué, pastor? La oración no está funcionando. Así que esta persona lo que hace es distazo, duda. Y dice, no va a funcionar. Y se vuelve escéptica la persona. The example that I gave you, let's say the person with an illness whom I have prayed for continues to worsen. Weeks go by and that person concludes and he or she says, this prayer is not working. So that person just distazo and decides it's not going to work, so she or he becomes skeptical. And this sort of doubt comes when we give up our own convictions because of what we see or what we feel, like Peter. Y este tipo de duda, iglesia, viene por nuestra falta de convicción de nuestra fe. ¿Por qué? Por lo que vemos o lo que sentimos. Por eso es muy importante no movernos por las emociones. Un día vamos a estar alegres, otro día contentos, otro día, ¿verdad?, emocionados, otro día deprimidos. No nos movamos por las emociones, sino que si creemos que Dios nos va a librar, quedémonos ahí. And so it's so important to not move and live by our emotions, by what we hear, what we see. Some days we're going to be happy, others we're going to be sad, depressed, joyful, excited. Don't move by what you feel, but move by what you believe. And what you know, just stay firm to it. Y lo que usted cree, manténgase firme en eso. Amén. Les invito a ponerse sobre sus pies. I invite you to stand with me. And just to conclude, church, remember that doubting is just the beginning of we could call it a temptation. And so don't stay in that doubt. Take it to God the same way that Thomas took it to God. And the same way that Thomas took it to Jesus, Jesus appeared to him. And he said, Thomas, I know what you're needing. I know you're doubting. So here I am. Come and believe. Y de la misma manera, iglesia, nosotros, Dios conoce nuestra falta de fe. Dios conoce nuestras dudas. No tengan miedo, a veces pensamos, no, la duda, ya soy pecador, ya me voy a hundir. No. Las dudas, lléveselo a Jesús. Tomás se la llevó a Jesús. ¿Y saben qué hizo Jesús? Él se acercó a Tomás y le dijo, Tomás, yo conozco tus dudas. Yo conozco tu falta de fe, así que ven, tócame. ¿Verdad? Y de la misma manera Dios nos dice a nosotros, yo conozco tus dudas. Yo no las conozco, Dios las conoce. Dios conoce mis dudas, ¿verdad? Y lo que debemos hacer es llevárselas a Jesús. Amén. Y no tomemos el camino de la incertidumbre, de la incredulidad. Amen. And so the same way that Thomas went to Jesus, God says, I know your doubts. I know what you're going through. He knows our doubts. And so God wants us to bring it to Him. And God will say, hey, here I am. Touch me. Amen. Hola a todos, gracias por escuchar este mensaje. Para conectarse a nuestra iglesia o si le gustaría apoyar el ministerio financieramente,
puede ir a ccberlanger.com y hasta la próxima. Bendiciones. Hi everyone, thank you for listening to this message. If you would like to connect with our church or if you would like to give financially, you can go to ccberlanger.com. And until next time, God bless.